La lluvia golpeaba contra las ventanas de la Biblioteca Nacional de Madrid, aquella mañana gris de abril, creando una melodía hipnotizante que se mezclaba con el susurro de las páginas al pasar y el eco suave de los pasos sobre el suelo de madera envejecida. Clara Hernández, de 27 años, se ajustó las gafas de montura delicada mientras organizaba meticulosamente los volúmenes de la sección de literatura clásica, su pasión secreta y refugio emocional desde hacía más de 6 años. Desde pequeña, Clara encontraba en las palabras escritas lo que no conseguía expresar en voz alta. Su timidez crónica, que la acompañaba desde los tiempos del colegio, se había convertido en su compañera constante, moldeando su personalidad introvertida y su preferencia por la compañía silenciosa de los libros. Trabajaba como bibliotecaria desde que se licenció en Filología Hispánica, y cada día en aquel santuario del conocimiento reforzaba su convicción de que las mejores historias eran las que vivían entre cubiertas antiguas y páginas amarillentas por el tiempo. Aquella mañana en particular, mientras catalogaba una donación reciente de libros antiguos, Clara sostenía un ejemplar gastado de Don Quijote de la Mancha, cuando sintió algo inusual entre las páginas. Una pequeña hoja de papel, doblada con un cuidado casi reverente, estaba escondida exactamente en el capítulo donde Cervantes diserta sobre la diferencia entre realidad y sueño. Con dedos temblorosos, desdobló el papel y leyó las palabras escritas en tinta azul oscura, con una caligrafía elegante y claramente masculina. Si has encontrado este mensaje, significa que crees que las mejores historias aún están esperando a ser descubiertas. No todas las aventuras necesitan dragones o tesoros. A veces empiezan con una simple invitación a pasar la página. Si la curiosidad puede más que el miedo, busca la continuación de esta historia en 100 años de soledad, página 156, donde García Márquez habla del amor que trasciende el tiempo. Clara sintió que se le aceleraba el corazón. Miró alrededor de la biblioteca, observando a los pocos asiduos matutinos. 2 estudiantes universitarios enfrascados en libros de historia, una señora mayor que hojeaba una novela policíaca y un hombre solitario sentado en una mesa distante, escribiendo en un cuaderno de tapa negra. Todos parecían absortos en sus propias actividades, ajenos al pequeño misterio que acababa de revelarse. Incapaz de resistirse a la curiosidad, Clara caminó hasta la estantería de literatura latinoamericana y localizó el ejemplar de García Márquez. Le temblaban ligeramente las manos cuando abrió el libro en la página indicada. Allí había otro papel, doblado de la misma forma meticulosa. La soledad no es ausencia de compañía, sino ausencia de comprensión. Hay personas que pueden estar rodeadas de multitudes y aún así sentirse completamente solas. Otras encuentran en la soledad una forma de conectar con su esencia más profunda. ¿A cuál de estas 2 categorías perteneces, Clara? Sí, sé tu nombre, así como sé que llegas a la biblioteca todos los días a las 8:15 de la mañana, que prefieres té verde al café, y que tienes la costumbre encantadora de murmurar las palabras de los libros cuando piensas que nadie te está observando. Continúa esta travesía en Jane Eyre, en el capítulo donde Charlotte Bronte escribe sobre almas que se reconocen antes incluso de conocerse. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Alguien la estaba observando. Conocía sus hábitos más íntimos. Sabía detalles sobre su rutina que ella imaginaba que pasaban desapercibidos. Debería sentirse asustada, pero extrañamente se sentía intrigada. Había algo en la delicadeza de las palabras, en la elección cuidadosa de los libros y referencias literarias, que sugería no una amenaza, sino una invitación gentil a un juego intelectual sofisticado. Durante el descanso del mediodía, en lugar de ir al pequeño café donde solía comerse un bocadillo en soledad, Clara permaneció en la biblioteca y buscó Jane Eyre. La tercera nota estaba allí, esperándola como una promesa cumplida. Existe algo profundamente mágico en observar a alguien que ama verdaderamente lo que hace. Durante los últimos 4 meses, he venido a esta biblioteca no por los libros que puedo tomar prestados, sino por la belleza silenciosa de observar a alguien que trata cada volumen como si fuera un tesoro personal. Tú, Clara,
Conviertes el acto simple de organizar libros en una danza delicada entre conocimiento y reverencia. Soy escritor, o al menos lo intento, pero hace 2 años que las palabras huyeron de mí como pájaros asustados, hasta que empecé a observarte. Tus manos cuidadosas, tu concentración intensa, la forma en que sonríes sutilmente cuando encuentras una primera edición o un libro con anotaciones en los márgenes, todo eso me hizo recordar por qué me enamoré de las palabras. Si no es demasiado atrevimiento, me gustaría que supieras que has reavivado algo en mí que pensaba haber perdido para siempre. Busca la continuación en El retrato de Dorian Gray, donde Oscar Wilde discute la belleza que se esconde detrás de las apariencias. Las manos de Clara temblaron cuando dobló la nota y la guardó junto con las otras en el bolsillo de su chaqueta azul marino. Un escritor, alguien que venía a la biblioteca desde hacía 4 meses, solo para observarla. Por primera vez, miró alrededor con atención deliberada, intentando identificar quién entre los asiduos regulares podría ser el autor de aquellos mensajes elocuentes. Sus ojos se posaron en el hombre de la mesa distante, aquel que siempre llegaba hacia las 9 de la mañana y permanecía hasta media tarde, escribiendo en su cuaderno negro. Tenía el pelo castaño ligeramente despeinado, usaba gafas de montura fina y siempre vestía camisas sencillas y vaqueros gastados. Su edad parecía estar entre los 30 y los 35 años. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía el bolígrafo y en la manera en que sus ojos ocasionalmente vagaban por la biblioteca, que sugería una mente creativa en funcionamiento. Cuando sus miradas se cruzaron accidentalmente, Clara sintió que se le encendía la cara y desvió rápidamente los ojos. Pero no antes de darse cuenta de que él había sonreído, una sonrisa pequeña, casi tímida, que hizo que se le acelerara el corazón de una forma que no experimentaba desde hacía años. La cuarta nota, encontrada en Oscar Wilde, marcó un cambio en el tono de los mensajes. Era más personal, más vulnerable, como si el autor estuviera bajando gradualmente sus defensas. Clara, espero que no consideres estos mensajes una invasión de tu intimidad, sino una invitación a una conversación que no tengo valor de iniciar en persona. Me llamo Elías Montero, tengo 34 años y ya he publicado 2 libros de relatos que, honestamente, casi nadie ha leído. Vivo solo en un piso pequeño del barrio de Chueca, con una gata siamesa llamada Penélope como única compañía. Antes de que preguntes por qué ese nombre, fue porque esperaba que fuera paciente y fiel como la esposa de Ulises, pero descubrí que los gatos no tienen esas virtudes humanas, simplemente son lo que son, sin pretensiones ni máscaras. Quizás podamos aprender algo de ellos. Vengo a la biblioteca todos los días, porque es el único lugar donde no me siento completamente desplazado del mundo. Aquí, entre estanterías repletas de historias, puedo fingir que soy solo un personaje más en una narrativa mayor, no un hombre de mediana edad, luchando contra el bloqueo creativo y la soledad existencial. Pero entonces empecé a observarte y me hiciste recordar que algunas de las historias más hermosas no están en los libros. Las están viviendo silenciosamente personas lo bastante valientes como para encontrar belleza en los pequeños gestos cotidianos. Clara leyó la nota 3 veces antes de guardarla con las otras. Elías Montero. Ahora tenía nombre, edad, una historia personal. Intentó recordar si alguna vez había oído hablar de él en el mundillo literario, pero el nombre no le resultaba familiar. Eso no disminuía la elocuencia de sus palabras ni la sinceridad que se transparentaba en cada frase cuidadosamente construida. Durante los días siguientes, Clara se encontró viviendo una doble existencia. Durante el horario de trabajo, desempeñaba sus funciones con la eficiencia habitual, pero sus pensamientos estaban constantemente volcados en el misterio creciente de las notas. Por las noches, en su pequeño piso, releía los mensajes intentando descifrar matices y pistas sobre la personalidad de Elías. La quinta nota, escondida en Orgullo y Prejuicio, trajo una propuesta que la dejó simultáneamente aterrorizada y emocionada. Clara, estas 2 semanas de correspondencia silenciosa han sido las más inspiradoras que he vivido en años. Ayer por la noche, escribí mi primer relato en 24 meses. Es sobre una bibliotecaria que guarda secretos entre páginas antiguas
y un escritor que encuentra su voz perdida en los ojos de alguien que comprende que las palabras son puentes entre almas solitarias. Sé que esto puede parecer precipitado, pero me gustaría mucho conocerte más allá de las palabras escritas. Hay un pequeño café llamado Letra Pequeña en la calle Fuencarral, que sirve el mejor té de jazmín de la ciudad y tiene estanterías repletas de libros de segunda mano. Si quieres encontrarte conmigo cara a cara, estaré allí el sábado a las 3 de la tarde. No te preocupes si decides no aparecer, lo entenderé perfectamente y no te molestaré más con mis mensajes. Pero si la curiosidad puede más que el miedo, como cuando encontraste la primera nota, quizás podamos descubrir que algunas de las mejores conversaciones suceden cuando dos personas tímidas deciden ser valientes juntas. Clara pasó los 3 días siguientes alternando entre la decisión de ir y el impulso de huir. Las conversaciones cara a cara siempre habían sido su mayor desafío. En el mundo silencioso de la biblioteca, se sentía elocuente y segura de sí misma, pero en situaciones sociales, las palabras parecían escaparse de su mente en el momento más inoportuno. La mañana del sábado, Clara despertó con una tormenta de nervios en el estómago. Pasó 2 horas eligiendo qué ponerse, optando finalmente por un vestido verde musgo que resaltaba sus ojos castaños y una chaqueta color crema que la hacía sentirse segura. Llegó al café Letra Pequeña con 15 minutos de antelación, su manía crónica de puntualidad venciendo a la ansiedad. El café era exactamente como se lo había imaginado, acogedor, con estanterías de libros cubriendo las paredes, mesas de madera oscura y una atmósfera que invitaba a largas conversaciones sobre literatura y filosofía. Lo vio inmediatamente, sentado en una mesa cerca de la ventana, removiendo nerviosamente una taza de café y consultando constantemente el reloj de la muñeca. Cuando la vio entrar, Elías se levantó tan rápidamente que casi tiró la silla. Era más alto de lo que había calculado, con aproximadamente 1,80 m, y había algo en sus ojos castaño oscuro que la tranquilizó. ¿Clara? Su voz era suave, ligeramente ronca, exactamente como se había imaginado que sería. Elías se sorprendió de la firmeza de su propia voz. «¿Has venido?». Sonrió, y Clara se dio cuenta de que él estaba tan nervioso como ella. «Por poco no vengo», admitió, aceptando la silla que él le ofrecía. «Lo habría entendido si no hubieras venido. Mi manera de acercarme fue poco convencional». Los primeros 20 minutos se llenaron con la turbación típica de dos introvertidos intentando romper el hielo. Clara pidió té de jazmín, exactamente como él había sugerido, y Elías confesó que había llegado 1 hora antes por los nervios. Gradualmente, sin embargo, la conversación empezó a fluir. Elías habló de sus libros, de cómo la falta de reconocimiento crítico casi le había hecho abandonar la escritura. Clara contó su pasión por los libros antiguos, sobre cómo cada ejemplar llevaba no solo la historia del autor, sino también las huellas invisibles de todos los lectores que habían pasado por sus páginas. «Así fue como se me ocurrió lo de las notas», explicó Elías, removiendo azúcar en el café que ya llevaba frío mucho tiempo. «Me di cuenta de que muchos libros antiguos tenían anotaciones en los márgenes, pequeños comentarios dejados por lectores anónimos. Pensé que si esos mensajes accidentales podían emocionarme, quizás podría crear algo deliberadamente dirigido a alguien especial». «¿Y por qué elegiste precisamente esos libros?», preguntó Clara, genuinamente curiosa. «Porque todos tratan de personajes que se enfrentan a la soledad, la incomprensión o la búsqueda de una conexión genuina. Don Quijote sueña con un mundo mejor. Aureliano Buendía lucha contra el aislamiento. Jane Eyre busca a alguien que la comprenda de verdad. Pensé que te identificarías con esas travesías». Clara se quedó en silencio un momento, impresionada por la profundidad del pensamiento detrás de lo que había asumido que era simplemente un juego romántico. «Tenías razón», dijo finalmente. «Me identifiqué». «¿Y por qué decidiste seguir las pistas? ¿No tuviste miedo de que pudiera ser algún tipo de acosador peligroso?». Clara sonrió por primera vez desde que había llegado. «Porque quien escribió esas notas conocía demasiado bien la literatura como para ser peligroso. Y porque», vaciló, «porque hacía mucho tiempo que nadie me prestaba la atención suficiente como para darse cuenta de que murmuro cuando leo sola». Pasaron las 4 horas siguientes descubriendo afinidades sorprendentes.
Ambos habían perdido a los padres pronto. Clara a los 16 años, en un accidente de coche. Elías a los 22, por cáncer. Ambos habían encontrado en la literatura un refugio emocional que el mundo real rara vez ofrecía. Ambos luchaban contra la sensación de ser observadores de la vida en lugar de participantes activos. Cuando el café empezó a prepararse para cerrar, Clara se dio cuenta de que aquella había sido la conversación más larga y significativa que había tenido con alguien en años. Elías, dijo mientras caminaban por la calle Fuencarral hacia la parada del metro, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Después de hoy creo que hemos superado la barrera de las preguntas personales, respondió sonriendo. ¿Por qué dejaste de escribir durante 2 años? Elías paró de caminar y se quedó observando el movimiento de la calle unos segundos antes de responder, porque empecé a creer que no tenía nada importante que decir, que mis palabras eran solo ruido en un mundo ya lleno de voces más elocuentes y significativas. ¿Y ahora? Ahora, la miró directamente. Creo que he encontrado algo sobre lo que merece la pena escribir. En los días que siguieron, Clara y Elías desarrollaron una rutina peculiar. Seguían viéndose en la biblioteca, pero ahora intercambiaban sonrisas discretas y pequeños saludos con la cabeza. Elías aún se sentaba en su mesa habitual, pero Clara se fijó en que realmente estaba escribiendo ahora, llenando páginas del cuaderno negro, con una velocidad que no demostraba antes. Una semana después del encuentro en el café, Clara encontró una nueva nota en su mesa de trabajo, ya no escondida en libros, sino dejada abiertamente como un mensaje personal. Clara, gracias por darme la oportunidad de ser algo más que palabras en el papel. He escrito 15 páginas en los últimos 7 días, más de lo que había escrito en los 6 meses anteriores. Me has devuelto no solo la inspiración, sino el valor de creer que mis historias pueden tocar a otras personas de la misma forma que las tuyas me tocaron a mí. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Prometo cocinar algo mejor que los bocadillos que te comes sola en la biblioteca. Con admiración creciente, Elías. Clara se rió al leer el mensaje. Se había fijado hasta en sus hábitos alimentarios solitarios. Escribió una respuesta rápida en un trozo de papel y lo dejó en la mesa donde Elías solía sentarse. Acepto, siempre que me dejes ayudar en la cocina. Tengo algunas habilidades culinarias escondidas. Clara. El piso de Elías era pequeño pero acogedor, con estanterías de libros cubriendo prácticamente todas las paredes disponibles y un escritorio antiguo cerca de la ventana donde claramente pasaba la mayor parte de su tiempo. Penélope, la gata siamesa, resultó ser una anfitriona curiosa pero amigable, investigando a Clara con interés felino antes de decidir que era aceptable. Normalmente no le gustan los extraños, comentó Elías, observando a Penélope restregarse contra las piernas de Clara. Quizás ya no soy una extraña, sugirió Clara acariciando a la gata. Cocinaron juntos una pasta sencilla con salsa casera y Clara descubrió que Elías era mejor en la cocina de lo que se había autoevaluado. Más importante, descubrió que la conversación entre ellos fluía aún más naturalmente en el ambiente privado de su piso, lejos de las miradas curiosas y las limitaciones sociales de los espacios públicos. Después de cenar, Elías le enseñó a Clara algunos de sus relatos inéditos. Ella leyó en silencio mientras él esperaba ansiosamente su reacción, intentando descifrar sus expresiones. Elías, dijo finalmente, cerrando el manuscrito, «Esto es extraordinario. ¿Por qué dudas tanto de tu talento?» «Miedo», admitió simplemente. «Miedo de no ser lo bastante bueno, de no tener nada verdaderamente original que aportar». «Pero sí lo tienes», insistió Clara, gesticulando hacia los papeles. «Tus palabras crean imágenes, despiertan emociones. Este relato sobre el hombre que colecciona cartas perdidas me ha hecho llorar». «¿En serio? En serio. Tienes que enviar estos relatos a editoriales, a concursos literarios. El mundo necesita leer tus historias». Aquella noche, cuando Clara volvió a casa, encontró un sobre deslizado por debajo de su puerta. Dentro una sola hoja con la caligrafía familiar de Elías. «Clara, gracias por esta noche. Gracias por creer en mí, cuando yo mismo no podía creer. Por primera vez en años, siento que tengo algo verdaderamente valioso que ofrecer al mundo, y eso se debe enteramente
a tu fe en mí. No solo has reavivado mi pasión por la escritura, me has hecho recordar que es posible conectar genuinamente con otra persona. Duerme bien sabiendo que has cambiado la vida de alguien hoy. Con cariño creciente, Elías. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva y reconfortante. Clara y Elías empezaron a verse regularmente. Cenas en su piso, paseos por las librerías de viejo de la ciudad, tardes enteras en el retiro hablando de los libros que leían simultáneamente. Clara descubrió que sus conversaciones con Elías eran diferentes de cualquier interacción social que hubiera experimentado jamás. No había presión para llenar silencios incómodos o fingir interés en temas triviales. Podían pasar horas debatiendo una sola frase de Delibes o simplemente sentarse juntos en silencio cómodo, cada uno leyendo su propio libro. Pero fue en una tarde lluviosa de junio cuando Clara se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Elías habían evolucionado más allá de la amistad. Estaban en su piso, ella leyendo en un sillón mientras él escribía en la mesa cercana, cuando una tormenta particularmente fuerte hizo que se fuera la luz. En lugar de buscar velas o linternas, simplemente siguieron conversando en la penumbra, sus voces volviéndose más íntimas en la oscuridad. «Clara», dijo Elías suavemente, «¿puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie?» «Por supuesto. Durante los 2 años en que no pude escribir, solía tener pesadillas. Soñaba que estaba en una biblioteca infinita, pero todos los libros estaban en blanco. Abría página tras página, desesperado por encontrar alguna palabra, cualquier palabra, pero solo había vacío. Clara sintió que se le encogía el corazón. ¡Qué terrible! Pero desde que empecé a dejarte notas, las pesadillas pararon. ¿Y sabes con qué sueño ahora? ¿Con qué? Sueño que estoy escribiendo nuestra historia, página tras página de una narrativa donde 2 personas solitarias se encuentran y descubren que la soledad no es destino, sino solo el preludio de algo mejor. Clara se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Cuando volvió la luz, estaban sentados mucho más cerca de lo que estaban cuando empezó la conversación, y había algo diferente en el aire entre ellos. «Elías», dijo, su voz apenas un susurro, «yo también tengo algo que confesarte». «¿Qué?» «Me he enamorado de ti. No solo de tus palabras bonitas o de la forma en que me haces sentir especial. Me he enamorado del hombre que tiene valor para ser vulnerable, que encuentra belleza en libros antiguos y gatos temperamentales, que consigue ver magia en los gestos más sencillos». Elías la miró como si no pudiera creerse lo que había escuchado. «Clara, sé que quizás sea demasiado pronto para decir esto, y entiendo si no sientes lo mismo», la interrumpió poniéndole suavemente la mano en la mejilla. «Clara, me enamoré de ti en el momento en que vi cómo sostenías aquel primer libro, como si contuviera todos los secretos del universo. Me enamoré de la mujer que tuvo el valor de seguir notas misteriosas, que creyó en mí cuando yo mismo dudaba, que me ayudó a recordar que escribir no va de fama o reconocimiento, sino de tocar el alma de al menos una persona». Se besaron entonces, suavemente al principio, como si estuvieran descubriendo un nuevo lenguaje, después con más intensidad, cuando se dieron cuenta de que los sentimientos eran mutuos y profundos. En los meses que siguieron, Clara y Elías construyeron una relación que era simultáneamente apasionada e intelectual, basada no solo en la atracción física, sino en una compatibilidad mental y emocional que ambos habían buscado toda la vida sin saber que existía. Elías presentó sus relatos a un concurso literario prestigioso y quedó entre los finalistas. Clara lo animó a escribir una novela basada en su propia experiencia de encontrar el amor a través de la literatura. Ella, por su parte, empezó a escribir un blog sobre libros antiguos y las historias secretas que contenían, que rápidamente ganó seguidores dedicados. Pero no todo fue un cuento de hadas sencillo. En septiembre, una complicación inesperada casi destruyó la felicidad que habían construido juntos. Una exnovia de Elías, Sofía, volvió a la ciudad después de 2 años viviendo en Londres y decidió que quería reconquistarlo. Sofía era todo lo que Clara no era: extrovertida, segura de sí misma, elocuente en situaciones sociales. Apareció en la biblioteca una tarde buscando a Elías y cuando descubrió lo de su relación con Clara, dejó claro que no pensaba rendirse fácilmente.
¿De verdad crees que puedes mantener el interés de un hombre como Elías?, le preguntó Sofía a Clara en una conversación tensa fuera de la biblioteca. Necesita estímulo intelectual, conversaciones sofisticadas sobre arte y literatura. Necesita a alguien que pueda seguir el ritmo de su mente brillante. Las palabras de Sofía despertaron todas las inseguridades antiguas de Clara. Durante días, se torturó con dudas sobre si realmente era adecuada para alguien como Elías, si su naturaleza tímida no acabaría por aburrirlo. La situación llegó al clímax cuando Sofía organizó una tertulia literaria e invitó a Elías, sin mencionar que Clara no era bienvenida. Elías, pensando que sería una oportunidad profesional interesante, asistió, pero se sintió incómodo cuando se dio cuenta de que era claramente un intento de Sofía de reconquistarlo. Clara, que había pasado la noche sola en casa, imaginándose a Elías divirtiéndose con gente más interesante y sofisticada que ella, estaba preparada para terminar la relación cuando él llegó a su piso al día siguiente. «Clara, tenemos que hablar», dijo, y el tono serio de su voz confirmó sus peores miedos. «Ya lo sé», respondió, intentando mantener la voz firme. «No hace falta que me expliques nada. Entiendo que Sofía es más adecuada para ti». Elías la miró con confusión genuina. «¿De qué estás hablando? Es extrovertida, segura de sí misma. Puede hablar de arte y literatura de una forma que yo nunca podré. Tenéis historia juntos, recuerdos compartidos». «Clara, para». Elías le cogió las manos. «¿De verdad crees que preferiría estar con Sofía antes que contigo? ¿No? Anoche, en medio de esa tertulia pretenciosa llena de gente hablando de libros que probablemente ni siquiera han leído bien, lo único en lo que podía pensar era en lo mucho que preferiría estar en casa contigo, leyendo en silencio o conversando sobre una sola frase que nos hubiera tocado profundamente. Sofía puede ser elocuente y segura de sí misma, pero sus palabras están vacías. Tú, Clara, cuando hablas, cada palabra tiene peso, significado real». Clara sintió que se le empezaban a formar lágrimas en los ojos. «Pero soy tan... Eres tan real», la interrumpió Elías. «Tan genuina, tan profunda. Sofía quiere conquistar al escritor, la idea romántica del artista torturado. Tú te enamoraste del hombre, con todas sus inseguridades e imperfecciones. Hay una diferencia enorme». Hablaron durante horas, Clara expresando finalmente todas sus inseguridades sobre no ser lo bastante interesante o sofisticada, Elías tranquilizándola de que era exactamente su autenticidad lo que él amaba. «Clara», dijo finalmente, «¿quieres saber cuál fue el momento exacto en que supe que estaba enamorado de ti? ¿Cuándo? Fue una tarde, hace unas semanas, cuando estabas leyendo un cuento de Delibes, y de repente te echaste a reír. No una risa social o educada, sino una carcajada genuina y espontánea. Cuando te pregunté qué era gracioso, me explicaste una ironía sutil en el texto que la mayoría de la gente se perdería completamente. En ese momento, me di cuenta de que estaba con alguien que no solo leía palabras, sino que realmente las sentía, las vivía. Eso vale más que todas las conversaciones elocuentes del mundo». La crisis con Sofía los fortaleció como pareja. Clara aprendió a confiar más en sí misma y en el amor de Elías. Él, por su parte, se dio cuenta de que necesitaba ser más claro sobre sus sentimientos y no dar lugar a malentendidos. En diciembre, un año después de la primera nota, Elías planeó una sorpresa especial para Clara. Había conseguido permiso de la directora de la biblioteca para organizar un pequeño evento después del horario de apertura. Clara llegó a la biblioteca una noche de viernes, pensando que habían olvidado algunos libros que necesitaban terminar de catalogar, para encontrar el lugar iluminado con velas y decorado con flores. Todas las mesas habían sido retiradas, excepto una en el centro del salón principal, sobre la cual estaba el primer libro donde Elías había escondido una nota, ahora abierto en la página exacta. «Elías, ¿qué es todo esto?», preguntó, claramente emocionada. «Es el final de nuestra primera historia y el comienzo de la segunda», respondió, apareciendo entre las estanterías con un pequeño paquete en las manos. Dentro del paquete había un libro encuadernado a mano, con páginas en blanco. En la primera página, Elías había escrito: «Para Clara, mi inspiración, mi musa, mi mejor historia. Este libro está vacío porque nuestra historia aún se está escribiendo».
Cada página representa un día que espero pasar a tu lado. Cada capítulo, una nueva aventura que viviremos juntos. Clara hojeó las páginas en blanco, imaginando todas las posibilidades que representaban. Cuando llegó a la última página, encontró una pregunta escrita con la caligrafía familiar. Clara Hernández, ¿aceptas ser coautora de mi vida? Cuando levantó los ojos, Elías estaba arrodillado ante ella, sosteniendo un anillo sencillo pero elegante. No puedo prometerte que nuestra historia será siempre fácil, dijo con la voz quebrada por la emoción, pero puedo prometerte que cada página será escrita con amor, honestidad y la certeza de que eres la persona con quien quiero compartir todos los capítulos que aún están por llegar. Clara apenas pudo hablar entre las lágrimas. Sí, murmuró después más alto. Sí, quiero ser coautora de tu vida. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la Biblioteca Nacional. La directora, conmovida por la historia de la pareja que se conoció entre sus estanterías, había dado permiso especial para el uso del espacio. Los votos fueron escritos a mano, naturalmente, y leídos como si fueran las más hermosas notas que jamás se hubieran intercambiado. Clara siguió trabajando en la biblioteca, pero ahora ya no como una refugiada de la vida, sino como alguien que había elegido estar allí porque genuinamente amaba el trabajo. Elías estableció un pequeño despacho en una sala anexa a la biblioteca, donde escribía todas las mañanas, inspirado por el ambiente que había sido testigo de su transformación de escritor bloqueado en marido enamorado y autor reconocido. Su primera novela, Notas entre páginas, basada en su propia historia de amor, fue publicada 2 años después de la boda y se convirtió en un éxito inesperado. Lectores de todo el país escribían cartas contando sus propias historias de amor, encontrado en lugares improbables, inspirados por la narrativa de Elías y Clara. Clara, animada por el éxito de su marido, finalmente decidió escribir el libro que siempre había soñado, una guía sobre la historia secreta de los libros antiguos, repleta de anécdotas sobre los tesoros literarios que había descubierto a lo largo de los años. El libro también fue bien recibido, especialmente entre bibliotecarios y amantes de la literatura. 3 años después de la boda, decidieron renovar los votos en una ceremonia aún más íntima, solo para ellos dos, en la misma biblioteca donde todo había empezado. Elías había preparado una sorpresa especial, había escrito notas y las había escondido en todos los libros que habían marcado el inicio de su historia, creando un viaje nostálgico por los momentos que los habían traído hasta allí. Mientras Clara seguía las pistas familiares, releyendo las palabras que habían cambiado su vida, reflexionó sobre cómo 2 personas tímidas y solitarias habían encontrado no solo amor, sino también valor para vivir plenamente sus pasiones y sueños. La última nota del viaje estaba escondida en el libro en blanco que Elías le había regalado la noche de la pedida. Ahora, las páginas estaban llenas de recuerdos, fotografías y pequeñas anotaciones sobre los momentos especiales que habían compartido. En la última página había un nuevo mensaje. Clara, mi querida esposa e inspiración eterna. Hace 3 años, escribí que este libro estaba vacío porque nuestra historia aún se estaba escribiendo. Hoy, mirando todas estas páginas llenas de nuestro amor, nuestras aventuras, nuestros sueños hechos realidad, me doy cuenta de que me equivoqué. Este libro nunca estuvo vacío. Simplemente estaba esperando las historias adecuadas para ser contadas por las personas adecuadas. Gracias por hacer de cada día una nueva página digna de ser vivida. Gracias por enseñarme que las mejores historias no son las que leemos, sino las que tenemos el valor de escribir con nuestras propias vidas. Te amo hoy, te amaré mañana y te amaré en todas las páginas que aún están por llegar. Tu marido y coautor eterno, Elías. Clara cerró el libro y miró alrededor de la biblioteca donde todo había comenzado. Las estanterías familiares, las mesas de madera gastada, el olor característico de papel antiguo y conocimiento acumulado. Todo parecía exactamente igual, pero sabía que estaba fundamentalmente transformada. 5 años después, cuando parejas jóvenes visitaban la biblioteca pidiendo ver el lugar donde se escondieron las notas, Clara siempre sonreía y los llevaba en una visita especial.
Les enseñaba las estanterías donde Elías había dejado sus mensajes. Contaba la historia de cómo dos personas tímidas habían encontrado el valor de conectar a través de la literatura, y siempre terminaba con el mismo consejo: las mejores historias de amor no suceden solo en los libros. Suceden cuando dos personas deciden ser lo bastante valientes como para escribir una nueva historia juntas, una página cada vez. Y así, entre páginas y suspiros, Clara y Elías demostraron que algunos de los cuentos de hadas más hermosos son los que empiezan silenciosamente, entre estanterías polvorientas y corazones esperanzados, escritos no por autores famosos, sino por personas corrientes que creen en el poder transformador de las palabras y en el milagro de encontrar a alguien que consigue leer no solo los libros que amas, sino también los secretos escritos en tu corazón. Años más tarde, cuando contaban su historia a amigos curiosos, a parejas jóvenes en busca de inspiración o a lectores que los buscaban después de eventos literarios, siempre terminaban de la misma forma. A veces, las mejores aventuras empiezan no con grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino con una simple invitación a pasar la página. Y si tienes el valor suficiente para aceptar esa invitación, puedes descubrir que tu propia historia de amor llevaba esperando a ser escrita más tiempo del que te imaginas. Si te has emocionado con esta historia sobre cómo el amor verdadero puede florecer entre páginas antiguas y corazones valientes, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias románticas emocionantes. Deja un comentario contándonos si alguna vez has encontrado mensajes especiales escondidos en libros, o si crees que los romances más hermosos pueden empezar en los lugares más inesperados de la vida. Tu opinión es muy importante para nosotros, y nos encanta saber cómo estas historias os llegan al corazón. Y si tienes alguna sugerencia de historia que te gustaría escuchar, o si ya has vivido una experiencia parecida a la de Clara y Elías, compártelo con nosotros en los comentarios. Siempre estamos buscando nuevas historias de amor que contar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje entre páginas y suspiros. Y recordad, a veces, las mejores aventuras de la vida empiezan cuando tenemos el valor suficiente para seguir pistas misteriosas y creer que nuestra propia historia de amor puede estar escondida en los lugares más sencillos y mágicos del mundo. Hasta la próxima historia, y que encontréis vuestras propias notas secretas esperando en las páginas de la vida.